estar hoy con nosotros. Vamos a dar inicio con nuestra grabación. Bueno, pues esta noche vamos a platicar un poco de los dos temas de esta semana, que es, bueno, como ya saben, son la andragogía y el constructivismo en la sociedad del conocimiento y la educación para adultos en el siglo XXI. Los dos temas son, la verdad, temas muy interesantes y sobre todo en relación con la andragogía, que es la educación para adultos, que es lo que nos está tocando ver en estas semanas. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, no duden en decirme para que yo pueda ir diciéndoles, bueno, aclarar o lo que sea necesario, ¿no? Bueno, como introducción, tenemos que en cuanto a la educación, perdón, en cuanto a a ver, porque me están pidiendo entrar. Ok, bueno, pues comenzamos. Entonces vamos a hacer una reflexión sobre la práctica educativa, no solo desde la teoría, sino también desde la propia vivencia, ofreciendo una perspectiva crítica y experimental. El artículo critica la adopción acrítica de nuevas tendencias y tecnologías y advierte contra la disolución de los propios principios educativos. ¿Qué es esto? Yo creo que pues muchos de nosotros nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Que muchas veces en nuestras instituciones educativas se adoptan a lo mejor cosas pues por novedad, ¿no? Porque son novedosas sin conveniencia o no conveniencia de estas adopciones. Entonces, este artículo pues trata sobre esto, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos los conceptos claves y en su defensa dice que el proceso andragógico es el aprendizaje del adulto de manera activa y autónoma, como ya lo hemos venido viendo durante estas semanas. Es el apoyo a la teoría constructivista, conocimiento como construcción activa del sujeto. Hay una advertencia sobre la interpretación deformada y usos mercantilistas de estas teorías. Y pone un énfasis en que la educación es para una vida digna más allá del utilitarismo, del saber ser mágico, religioso y científico, que esto también lo tratamos en este artículo. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, que nos dice, que no me deja, ok, aquí nos pone los antecedentes en los que exploramos el viaje del conocimiento humano y la transformación de los sistemas educativos a lo largo de la historia, desde sus orígenes hasta la era digital. Como todos sabemos, pues bueno, la historia de la educación pues viene prácticamente desde que el hombre es hombre, empieza un aprendizaje y ese aprendizaje se va pasando de generación en generación. Entonces, desde ahí se dan los principios de la educación. Empezamos con del saber mágico religioso al científico. Tenemos que el saber mágico religioso es lo que nos daba una explicación mítica a los sucesos. Pues obviamente los hombres primitivos no sabían explicar de manera científica qué eran los fenómenos naturales, cómo iban ocurriendo, y por eso se daba este pensamiento místico en lo que se relacionaba a lo mágico religioso. Después seguíamos con el filosófico, que ya se iba a un saber más lógico y más racional, ya no se iba más tanto a lo fantasioso, sino ya íbamos un poco más a lo racional. Seguimos ya después, en el proceso, nos vamos hacia el conocimiento científico, que ya es un método riguroso y verificable de los acontecimientos que van pasando. Y finalmente, la sociedad del conocimiento en nuestra era, que ya es la era tecnológica. La sociedad del conocimiento e información telemática.
El conocimiento es fundamental para el progreso impulsado por la tecnología, pero hay que tener cuidado porque información no es sinónimo de conocimiento. Ahorita tenemos acceso a toda la información que queramos, toda. Con un clic ya todos sabemos, con la inteligencia artificial. Todo esto es que tenemos acceso a la información, pero eso no quiere decir que tengamos conocimiento. Entonces hay que hacer un énfasis en esta diferencia. El hombre moderno quiere conocer, el contemporáneo estar informado y el hombre del siglo XXI se enfoca a obtener datos. Entonces, ahorita en nuestra era, lo importante es obtener datos. Datos para el algoritmo, datos para miles de cosas, pero el enfoque actual es obtener datos. Y después nos vamos a la educación, que es la educación espontánea con la educación institucionalizada. La espontánea, como se los comentaba hace unos momentos, es tan antigua como la humanidad. Es un proceso natural que se va dando pues por la curiosidad misma del ser humano. Como les decía, pues se van presentando todos los fenómenos, el hombre se va interesando, aparte pues necesita también tener conocimientos previos pues para que vaya evolucionando pues la agricultura, la caza, todo esto en épocas muy, muy antiguas, pero después ya todo esto va cambiando y ya se va institucionalizando. Entonces, la educación ay Dios, ya me trabé, institucionalizada, perdón, es la escolarizada y que ya es necesaria por información y por recursos. Entonces ya está, como todos lo sabemos, ya está estructurada, ya tiene recursos propios, ya tiene algo destinado para que esto se pueda desarrollar. Y después tenemos aquí que hay críticas al enfoque funcionalista e instrumental. ¿Por qué? Pues aquí nos dice que hay un pragmatismo y utilitarismo que marginan la formación integral. Está centrada en, ya ni veo, está centrada en el contenido, en el maestro, dejando al alumno pasivo. Pues esto es como en la teoría educativa, en la teoría tradicional, en que todo está centrado en el alumno, ¿no? Entonces, aquí nos dice que está centrado en el alumno, en el maestro como punto focal y deja al alumno pasivo. La escolaridad a menudo de forma más que forma. Esto también es algo, pues, para pensar, para analizar. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué a veces la escolaridad, en lugar de formar al individuo, lo deforma? Pues muchas veces es porque tratamos que todos encajen en la misma, pues como en una serie de producción, que todos nuestros alumnos encajen en lo que debe ser, y pues muchas veces esto no es posible porque cada quien tiene pues diferentes necesidades, diferentes tiempos, y entonces por eso se hace esta puntualización de que hay que tener cuidado para no deformar a nuestros alumnos en lugar de formarlos. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la práctica educativa tradicional y sus limitaciones. Vamos a hacer un análisis de las características restrictivas que tiene el modelo educativo convencional. ¿Qué es este enfoque? Pues aquí tenemos que tiene enfoque en el contenido y en el docente, como lo decíamos que es la teoría tradicional. La educación tradicional prioriza la transmisión de conocimientos y deja a un lado o margina al alumno y su rol activo. Esto es algo que en andragogía pues tratamos de evitar a toda costa porque pues aquí en andragogía el punto central es el alumno y su rol es absolutamente activo con la gran, la gran valorización de sus conocimientos previos, de su experiencia para ampliar el conocimiento del grupo. Tenemos aquí al alumno como una masa informe. Antes se creía, o en la educación tradicional, se pensaba que el alumno estaba vacío y el estudiante son tratados como receptores pasivos, esperando la asimilación acrítica de la cultura y conocimiento predeterminado. Es decir, pues que ya estaban todos los contenidos hechos
y solamente se transmitían como quien llena un contenedor con algo. Ya sabemos que pues esto no funciona y mucho menos ahora, pero bueno, era como se hacía en esas épocas. Tenemos la dirección y unidireccionalidad y rígida. ¿Esto qué es? Que el proceso educativo es inflexible, dirigido por la institución o docente, restringiendo la participación, la flexibilidad y la creatividad del alumno. Es decir, el alumno únicamente como receptor no se involucra en el proceso educativo. Y el predominio del conductismo. Aquí está dominado por el conductismo, la lógica positivista, el enfoque se centra en el comportamiento, es observable y la internalización de normas, es decir, conductas. Bueno, ahora vamos a revisar cuándo surge la andragogía, que es esta educación para adultos, que es lo que nosotros estamos revisando en estas semanas. Pues como ya lo vimos en los temas anteriores, la definición de andragogía es la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre. Esto lo dijo el doctor Adam. También se considera una disciplina centrada en la educación de adultos que pues, está popularizada por Malcolm Knowles como alternativa a la pedagogía. Él, como vimos, es el padre de la andragogía moderna y propone esta andragogía como alternativa a la pedagogía. Es también una ciencia y un arte, tiene alcance conceptual, es decir, opera más allá de la operación formal, reinterpretando la práctica educativa para un aprendizaje activo y consciente. Ahora vamos a recordar un poquito esto de andragogía contra pedagogía. Vamos a retomar un poco los conceptos que ya habíamos revisado. Es que la andragogía es alumnocéntrica, es activa y bidireccional. Es lo que vimos, alumnocéntrica, porque el alumno es el responsable de su propio conocimiento. Activa porque es incluso la parte focal o principal de la andragogía es la experiencia previa, y bidireccional, pues por la horizontalidad que ya revisamos. En cuanto a la pedagogía, pues es docente céntrica. El docente es el que dicta las normas y todo lo que se va a aprender. En muchos de los casos es pasiva y unidireccional. En andragogía se valora, como lo hemos visto, la experiencia y la adultez actitudinal, es decir, que ya la persona que está estudiando es una persona madura, responsable de sus actos, responsable de su educación, y que se valora ampliamente su experiencia. En pedagogía es de niñez cronológica, es decir, por edad está dirigido hacia la niñez, y en teoría no hay experiencia previa. Como comentábamos, pues siempre hay conocimiento de algo, pero se considera que por ser niños, pues no tienen experiencias que compartir, aunque normalmente tienen conocimiento sobre ciertos temas. ¿Cuál es el rol del andrágogo? También, como ya lo vimos, pues su rol es de investigador, comprende las necesidades del adulto, es autónomo porque faculta el aprendizaje autodirigido y es facilitador. Es decir, no es un profesor como tal que está en ventaja sobre los alumnos, sino que es un guía que ayuda al desarrollo integral y los valores de los alumnos. Bueno, ahora sí ya nos vamos a enfocar al constructivismo y la construcción del conocimiento. Aquí nos dice que es un conductismo radical, es la realidad, en el conductismo realidad, perdón, en el conductismo radical, la realidad ya está dada. El sujeto asimila pautas y reglas predeterminadas o preexistentes. Es decir, aquí en este conductismo radical, el enfoque es absolutamente pasivo.
En el constructivismo radical de Piaget, el conocimiento es una construcción activa del sujeto, no una absorción pasiva. Este es el enfoque activo del constructivismo radical de Piaget. En el conductismo hay coexistencia de enfoques, no son irreconciliables en la práctica. La educación temprana procesa conductas necesarias, esto es en educación para niños, y los individuos aprenden de diversas formas y construyen el conocimiento. El modismo intelectual es la adaptación acrítica a nuevas teorías, que es lo que platicábamos anteriormente, que es lo que se critica en este artículo, que no debemos adaptar sin una crítica profunda de lo que vamos a adaptar, ¿no? De lo que vamos a incluir en nuestro modelo. Poca información técnica y epistemológica, y la comodidad de no cuestionar lo novedoso, es decir, pues como es lo nuevo, como es la punta de lanza, pues entonces todos nos lanzamos hacia adquirir esto sin realmente cuestionar y pues centrarnos en la comodidad de pues es lo nuevo, es lo que está de moda y entonces todos lo vamos adquiriendo. ¿Cuáles son las manipulaciones y deformaciones de la andragogía y el constructivismo? Bueno, pues uno de los puntos centrales y focales es la comercialización y pragmatización. Las teorías se manipulan para justificar la masificación y la comercialización de cursos sin un soporte académico, priorizando utilidad individual sobre el compromiso social. ¿Qué es esto? Pues es el riesgo que se corre pues de comercializar la educación, ¿no? O sea, en la educación privada, pues bueno, siempre hay un costo, pero el punto focal es el bien común, porque hay un compromiso social para el aprendizaje. Pero cuando no se lleva a cabo como debe de ser, pues esto se tergiversa y nos vamos pues solamente hacia el lucro. Y esto es lo que critica este artículo. Tenemos aquí también críticas hacia el constructivismo radical. Aquí nos dice que el constructivismo radical, a pesar de sus limitaciones, se aplica en un conglomerado de ideas sin coherencia, derivado a un conductismo encubierto. Entonces, aquí también hay que tener cuidado porque pues nos podemos ir ahí como desviando y creyendo que estamos llevando un constructivismo, pero en realidad es un conductismo encubierto. Tenemos también aquí que hay proceso educativo fragmentado. La sobrevaloración del estudiante como único protagonista olvida el rol del docente. Yo creo que esto es algo que todos hemos padecido alguna vez o que estamos padeciendo constantemente, en el que ya se enfoca tanto hacia el alumno que el rol del profesor pues ya se está minimizando y entonces esto también está creando una problemática, ¿no? Se olvida el rol del docente, también se pasa al segundo plano el currículo y la comunidad, fragmentando la educación y su pertinencia social. Entonces, no es solamente enseñar por enseñar, sino también debemos ver que sea pertinente para la sociedad a la que nos estamos enfocando. Tenemos la educación político y social. Finalmente, pues toda educación tiene una inclinación política y social. No es neutral ni solo metodología. Es política y es social. Así es la educación. Debe promover pensamiento original y liberador y no dependencias. Entonces, pues esto es algo que analiza este documento y es algo interesante de revisar y de analizar. Tenemos aquí las advertencias críticas, que son desviaciones potenciales. Es crucial entender las posibles interpretaciones erróneas y usos malintencionados de la andragogía y el constructivismo en la educación. ¿Qué pasa con esto?
Pues aquí nos dice que no debemos confundir con el libertinaje en la práctica educativa. En la práctica educativa no es una libertad académica absoluta. Requiere planificación y respeto a los acuerdos. No es que cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, nosotros como profesores siempre debemos seguir el lineamiento que nos manda la institución, los lineamientos que nos manda la Secretaría de Educación. Debemos tener una planeación y no ir como a tontas y a locas haciendo lo que a cada quien se le ocurre. A esto se refiere con que no debe haber una libertad académica absoluta, sino seguir ciertas normas, ¿no? Aquí nos resalta la importancia de la planificación. Las teorías no excusan la irresponsabilidad. Es fundamental una planificación clara y evaluación objetiva. Como docentes, pues esto lo sabemos, pero bueno, aquí nos lo aclara, nos pone énfasis en esto. Y nos dice también evitar la comercialización, no legitimar la masificación o pragmatización de la educación sin un soporte académico o un sentido social únicamente por la comercialización o por obtener un beneficio económico. ¿Cuáles son los peligros? Pues aquí tenemos el peligro de la mitificación, que ni la tecnología ni la información deben mitificarse. Son buenas, es a lo que estamos, en lo que estamos ahorita, pero debemos tener mucho cuidado en no mitificarlo. La información por sí sola, como habíamos visto al principio, no equivale a conocimiento, pero debemos tener mucho cuidado que también ni la tecnología es el todo, ni la información por sí es todo, ¿no? Sino que debemos llevarlo como, como parte de este proceso. ¿Cuáles son los desafíos y el rol de la andragogía en el constructivismo en América Latina? Bueno, pues aquí tenemos un gran reto porque debe ser un pensamiento no imitativo. Debemos fomentar la autoestima y un pensamiento crítico original, diferenciándose de modelos externos. El americano debe ser original. Hay mucho la tendencia de copiar modelos extranjeros, de copiar modelos europeos, norteamericanos o de diferentes regiones. Y es lo que nos dice, ¿no? Este es uno de los desafíos, que no debemos ser imitativos. Podemos conocer otras maneras u otros modelos, pero siempre adaptándolos o, como se dice, tropicalizándolos a nuestras realidades. No tratar de implementar los modelos tal y como los implementan en otros países, porque las realidades son totalmente diferentes. Entonces, es muy importante no ser imitativo. Aquí nos dice la reinterpretación educativa. Más allá de una corriente, integrar ciencia, arte e investigación para transformar profundamente la educación. Entonces, nosotros vamos a integrar todas estas áreas para que podamos transformar la educación de una manera profunda. Aquí nos dice también que herramientas para romper la dependencia económica, tecnológica y cultural, empoderando al individuo. Es decir, aquí la educación la debemos ver como una práctica liberadora del individuo. Si nosotros le damos herramientas, pues la persona puede ser empoderada, tener la valentía, el valor de emprender, de ser autosuficiente, de ser autónomo, y por eso se considera una práctica liberadora. Y tenemos aquí el alumno como un sujeto activo y subjetivo. Aquí vamos a rescatar el rol protagónico del alumno, valorando sus experiencias y su capacidad de autogestión. ¿Qué es esto de la autogestión? Pues bueno, es la autorregulación, es como lo veíamos en el autoaprendizaje, ¿no? Es el regularme, el ir moldeando mis necesidades hacia mis objetivos. Y bueno, vamos a hacer unas reflexiones finales sobre este tema.
Y aquí nos dice que debemos tener cuidado sobre las interpretaciones deformadas, lo que veíamos hace ratito, y los usos mercantilistas de la andragogía y del constructivismo, porque muchas veces, bajo el pretexto de que es lo moderno, lo de ahora, lo actual, lo del siglo XXI, puede desviar la educación de su propósito, que es fomentar una vida digna. El propósito final o principal de la educación es fomentar una vida digna en el individuo. Y si nosotros nos desviamos, podemos perdernos en este camino. Y se fragmenta el proceso de sociabilización. Tenemos aquí pragmatizaciones y tecnología, es el riesgo de reducir la educación a un fin utilitario y tecnológico, promoviendo un pensamiento único y homogeneizante. Es decir, el como crear alumnos en serie, que todo el mundo debe de pensar igual y todo el mundo debe de hacer las cosas de la misma manera. Esto es lo que tratamos de evitar. El riesgo de conductismo, la manipulación de teorías actuales puede llevar a un conductismo radical, priorizando la aplicación sobre la creatividad. Entonces, cuidado con esto, ¿no? El rol del docente, el pretexto de la preeminencia del aprendiz, debilita el papel del docente, las instituciones y el Estado en la educación. Entonces, debemos lograr, que es lo más difícil, lograr el punto medio en darle su papel protagónico al alumno, pero sin descuidar el papel principal del docente, de la institución y también del Estado como agente de educación. Y la educación social es la fragmentización de la educación, ignora la esencia como proceso natural de sociabilización integral y colectivo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario o vamos bien? Todo bien. Ok. Bueno, pues ahora ya nos vamos sobre el siguiente tema. El siguiente tema es la educación para adultos en el siglo XXI. Este es un tema muy interesante, pues es la educación para adultos, tal cual. Y aquí nos dice que la educación para adultos es un proceso de desarrollo humano que integra dimensiones educativas, sociales, económicas y políticas. Como lo veníamos diciendo anteriormente, la educación sí o sí tiene inclinaciones políticas, inclinaciones sociales y por ende económicas. Su finalidad es favorecer la participación social, la autonomía y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas. Entonces hay que tener mucho énfasis en esto de la finalidad de favorecer participación social, el integrar a los adultos, sobre todo si son adultos mayores o adultos en desventaja sociocultural, integrarlos a la sociedad, incluirlos en esta participación social, hacerlos personas autónomas, es irles dando la certeza, la confianza y las herramientas para que puedan ser personas autónomas en su desarrollo, que propicie su calidad de vida y pues que se integren de una manera más amplia y más consciente a la sociedad. Aquí tenemos los objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Vamos a analizar cómo se concibe y opera la educación para adultos en México. Tenemos en México esto que conocemos como el modelo de educación para la vida y el trabajo, se conoce con estas siglas y es lo que vamos a estar checando ahorita. Vamos a evaluar este modelo y vamos a determinar si este modelo representa un avance o un retroceso para la educación en los adultos. Vamos a ir analizando este tema. Bueno, ¿qué es la educación para los adultos? Es una educación permanente o aprendizaje a lo largo de la vida, ¿ok? Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es que es una educación continua. Nosotros ya terminamos una preparación para hacer nuestra vida profesional, pero seguimos con una educación continua a lo largo de la vida.
Responde a necesidades e intereses específicos de las personas adultas. Cada uno de ustedes tiene un interés, una necesidad por la que está estudiando la maestría y esta educación para adultos responde a estas necesidades. Debe partir de la experiencia previa del estudiante, dándole el valor, el gran valor que tiene la experiencia de las personas. Y tiene un carácter flexible e inclusivo. Flexible porque pues, las personas adultas tienen muchas otras obligaciones, entonces debe ser flexible en cuanto a tiempos, en cuanto a la cantidad, a la carga, a todo este tipo de cosas, a las maneras de aprender, si es en línea, si es presencial, si se pueden dar a lo mejor, no sé, como en este caso que estamos grabando la clase para que las personas que no puedan conectarse, no tengan, a lo mejor no tienen internet, a lo mejor no tienen el tiempo, pero dar esta flexibilidad para que en sus tiempos ellos puedan acceder a la educación y pues de esta manera que sea inclusivo. ¿Cuál es la relación con la andragogía? Pues como ya lo habíamos visto, Malcolm Knowles resalta que el adulto tiene necesidad de aprender. El adulto necesita aprender de manera autónoma. El adulto tiene como recurso principal y de gran valor su experiencia y el aprendizaje debe estar orientado sí o sí a resolver problemas reales y problemas a corto plazo, problemas que se puedan resolver de una manera fácil y más o menos a corto plazo. ¿Cuál es la evolución histórica de todo esto? Bueno, pues surge en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Entonces, el impulso internacional se da mediante la UNESCO, que es la parte de la ONU para la ciencia y la cultura, y esto se da en el desarrollo en México con campañas de alfabetización. En 1984 se crea el INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación para Adultos, y en el año 2000 se implementa ya el MEDIT, que es el modelo educativo para la vida y el trabajo. Esto es la evolución histórica de este modelo. ¿Cuál es la problemática principal? Pues es el rezago educativo. Hay millones de adultos en México, en Latinoamérica y en el mundo sin educación básica. Entonces, ese es el problema principal. Esto da como consecuencia analfabetismo, pobreza. Esto hace más grande la desigualdad social. Hay una exclusión educativa. Y este rezago educativo se entiende como la situación de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir o no concluyeron su educación básica. Esto es lo que se considera de manera formal un rezago educativo. Personas mayores de 15 años sin acceso a la educación o con la educación a medias. ¿Cuáles son las causas de este rezago educativo? Pues principalmente es la pobreza. En las comunidades más marginadas es donde se da esto de la pobreza estructural. También, pues porque hay que decirlo, deficiencia en el sistema educativo formal, que todavía no tiene la capacidad de llegar a todas partes, de llegar a todas las personas, pues todavía hay deficiencias en esto. Y también, por consecuencia, o más bien la causa, es la insuficiente inversión pública de recursos para lograr llegar a todas estas personas. Es también una escasa articulación entre educación y desarrollo social, en el que pues muchas veces no va ligado, va cada uno por su lado, y programas poco vinculados con la realidad de los adultos. Si son programas a los que no se les ve la aplicación práctica o la resolución de problemas inmediatos o de corto plazo, pues muchas veces esto hace que no haya la motivación necesaria en los adultos para poder lograrlo. Tenemos el modelo de educación para la vida y el trabajo. Tenemos aquí los objetivos, es atender las necesidades reales del adulto. Estos son los objetivos de este modelo que se implementó a partir del año 2000. Es atender las necesidades reales del adulto, que para esto pues necesitamos primero
ver cuáles son o sí, como identificar cuáles son las necesidades reales del adulto, desarrollar las competencias que necesita, reconocer los aprendizajes previos, aunque sean personas marginadas y sin alfabetización, tienen aprendizajes previos que muchas veces son de boca en boca, pero son conocimientos de muchísimo valor y es muy importante darles ese valor a estos conocimientos que aunque no sean de manera formal, son parte de la cultura y pues del gran valor que tiene todo este conocimiento para las comunidades. Esto es bueno, el punto principal es mejorar la calidad de vida y favorecer la certificación de primaria y secundaria. Es decir, que en este modelo de educación para la vida y el trabajo, es uno de los objetivos principales es que obtengan sus certificados, sus papeles, para que pues ellos puedan acceder también a otro tipo de educación o otro tipo de beneficios. ¿Cuáles son las competencias que desarrolla este modelo educativo para la vida y el trabajo? Este modelo promueve principalmente 4 competencias que son la comunicación, la solución de problemas, el razonamiento y la participación. Además, fomenta derechos humanos, la identidad de las personas, sus valores, la igualdad entre las personas y la responsabilidad social que todos tenemos hacia nuestro entorno. En cuanto a los principios andragógicos presentes en este modelo educativo para la vida y el trabajo, reconoce que el adulto ya posee conocimientos previos y se les da el valor, se valoriza esta experiencia. Se aprende desde la experiencia, el aprendizaje debe ser significativo, debe ser algo que resuelva, que sea útil pues para el trabajo o para la vida o para lo que se piense desempeñar. La educación debe resolver problemas cotidianos y el adulto participa activamente en su proceso formativo. Como veníamos platicando, un alumno pasivo que solamente recibe como quien llena un recipiente, sino que él comparte sus experiencias y participa activamente en su propio aprendizaje. ¿Cuáles son los principales retos de esta educación? Es convertir la educación para adultos en una política de Estado. En general es una política de Estado, pero no se le da como el empuje o como pues sí, como el peso tan fuerte o tan invaluable que es esta educación para adultos. Entonces es convertirla en política de Estado como tal, vincular la alfabetización con el desarrollo comunitario, integrar la educación con salud, empleo y combate a la pobreza. Es integrar todo esto, que no vaya cada cosa por un lado va la salud, por otro lado va el empleo, por otro lado se trata de combatir la pobreza, sino hacerlo de manera integral para que esto pueda ser mucho mejor. Y colocar al adulto como protagonista de su propio aprendizaje, que es lo que estamos viendo y el énfasis principal de andragogía. Bueno, pues para finalizar, la educación de adultos debe trascender la alfabetización y orientarse al desarrollo integral de las personas, fortaleciendo su autonomía, la participación social y capacidad para transformar su realidad. Desde la perspectiva andragógica, el adulto aprende mejor cuando el aprendizaje parte de su experiencia, responde a necesidades concretas y tiene aplicación inmediata en su vida personal, laboral y comunitaria. Pues bueno, esta es un poco el revisar estos 2 documentos que nos quedan para esta semana y ya nada más vamos ahorita a puntualizar qué son las actividades que vamos a hacer en esta semana. Pues vamos a hacer nuestro foro de la semana 3. Los felicito, los foros, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Me gusta mucho que se está dando mucho esta comunicación, que es el objetivo principal de los foros, en el que ustedes compartan experiencias,
que realmente lean lo que escriben sus compañeros, que profundicen sobre sus propuestas y ustedes ampliar y compartir las suyas. De verdad me está gustando mucho su proceso en los foros. Bueno, tienen 2 videos asignados para esta semana, pues hay que verlos como muy detalladamente y vamos a considerar si estos 2 conceptos se pueden implementar en andragogía, sí o no, y por qué. ¿Por qué tú piensas que sí se puede implementar o por qué piensas que no se puede implementar? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar nuestra opinión personal de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que estamos trabajando hoy en día. Si ahorita me está tocando, no sé, un grupo de secundaria, si lo que me plantean estos videos sí se puede implementar o no se puede implementar. Bueno, es en andragogía, ¿no? Pero con base a sus experiencias. Comentar la opinión de sus compañeros, de uno por lo menos. Y bueno, los videos, como ya los vieron, se llaman condicionamiento operante y el aprendizaje significativo en el aula. Entonces, sobre estos 2 videos, ustedes van a dar su opinión y van a platicar la opinión de otro de sus compañeros. Y nuestra siguiente actividad es contestar unas preguntas que yo les hago, es leer el documento Educación para Adultos en el siglo XXI, que es lo que acabamos de revisar, y en un documento de Word con portada y conclusión van a contestar estas preguntas. Esto es un cuestionario. En tu opinión, ¿cuál es, si es que existe o no existe? Ahora sí que tú me vas a decir si existe o no existe. ¿Cuál sería el impacto de contar en México con una educación permanente para adultos? Y la siguiente pregunta es, ¿qué temas consideras que se podrían implementar en un programa de educación permanente para adultos en tu comunidad? Entonces, quiero que analicen su comunidad, cuáles son las necesidades que ustedes han detectado y sobre eso que ustedes me propongan 2 temas. Y me van a proponer 2 temas y me van a explicar solamente uno. O sea, por ejemplo, me van a proponer, no sé, ¿qué podría ser? El ejercicio en el adulto mayor, por ejemplo, que pudiera ser un tema, o la alfabetización para personas analfabetas, ¿no? O sea, para que logren su certificado de primaria. Entonces, ustedes me proponen esos 2, ustedes eligen cuál de esos 2 consideran que es más necesario en su comunidad y ese me explican. Y la otra es leer cuidadosamente el documento Andragogía y el constructivismo en la sociedad de conocimiento y van a realizar un resumen de las ideas más importantes. Por favor, no me hagan un resumen ahí de 2, o sea, como de un parrafito, sino que los puntos más importantes que hayamos analizado en este documento, pues que formen parte del resumen, ¿no? Y pues como siempre hay que describir la conclusión, responder las 3 preguntas que aprendí, que comprobé, que me queda como curiosidad de estos 2 documentos. Y no olviden, por favor, consultar las rúbricas, la rúbrica del cuestionario, la rúbrica del resumen, que ya se las subí, para que no vayan para que no os vaya a perder puntos por alguna cosa que les haya faltado. Les recuerdo que en un documento de Word con portada y conclusión. Entonces, para que esto debe de quedar de manera formal con su portada, al final con su conclusión, responder las preguntas y pues eso es todo. Esta es la actividad para esta semana. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario sobre esto. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dice que Sí, ya subió Celia. la rúbrica. ¿En qué Sí, parte está? ¿En qué parte la encuentro? está en el muro. Ok.
Sí, en el muro Ajá. ahí están las rúbricas. Ah, bien. ¿Y la Ok. extensión de lo que está pidiendo, qué sería? ¿2 cuartillas más o menos, aproximadamente? No hay no, o sea, no hay tamaño, pues. Lo que me interesa es que incluyan la información más importante. En cuanto a extensión, no hay, Ok, pero gracias. que incluyan la información más importante, nada más. Gracias. De nada, Celia. ¿Alguna duda o comentario de alguien más? Bueno, pues creo que no. Entonces, pues por mi parte ha sido todo. Esta es el aula virtual número 3 en la que revisamos los documentos con los que vamos a trabajar durante esta semana. Les deseo buenas noches. Ya saben que cualquier duda o inquietud que tengan, nos comunicamos por medio del chat y ahí tenemos nuestra comunicación continua. Buenas noches a todos, que la pasen muy bien y seguimos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias, maestra. Hasta luego, bonita noche. También, Gracias. Buenas noches, gracias. bye, hasta luego. Nos vemos.